¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Adán y Eva? Todos conocemos la historia de su creación y su caída. Adán, el primer hombre, formado del polvo, y Eva, la primera mujer creada de su costilla, fueron los protagonistas del pecado original. Su desobediencia no solo los alejó de Dios, sino que marcó el destino de toda la humanidad, dándonos el conocimiento del bien y del mal, pero al costo del paraíso. Pero hay un misterio del que pocos hablan. ¿Qué pasó después de que fueron expulsados del Edén? Han pasado años, quizás siglos, desde aquel fatídico día. ¿Cómo fue el final de sus vidas? ¿Cómo enfrentaron su destino tras perderlo todo? A lo largo de este video, exploraremos esas preguntas, descubriendo lo que realmente ocurrió en los últimos días de Adán y Eva. Pero antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. La expulsión del Edén no solo fue el inicio de una nueva era para la humanidad, sino un cambio radical para Adán y Eva. Pasaron de una existencia de plenitud y gozo en la presencia de Dios a una realidad dura, marcada por el trabajo, el sufrimiento y el dolor. En Génesis 3, 17, 19, Dios sentencia su destino. La tierra ya no les proveería con facilidad. Tendrían que luchar para obtener alimento y enfrentar el dolor de la vida terrenal. Adán tendría que labrar la tierra con sudor y esfuerzo, mientras que Eva experimentaría el sufrimiento en el parto y la lucha en su relación con Adán. Pero lo más difícil no fue solo el esfuerzo físico, era la carga de saber que todo esto ocurrió por su error. Cada amanecer, cada gota de sudor, le recordaba que había perdido el paraíso para siempre. ¿Cómo soportó vivir con esa culpa? ¿Cómo enfrentó la dura realidad de mantener a su familia en un mundo que le daba la espalda? Pronto lo descubriremos. Eva también tuvo que cargar con el peso de su desobediencia, enfrentando las consecuencias de una manera devastadora. Su castigo no solo afectó su relación con Adán, sino que transformó para siempre la experiencia de la maternidad. Dios le advirtió que multiplicaría sus dolores en el parto, y esta sentencia no solo hablaba del sufrimiento físico, sino también de la angustia emocional de criar hijos en un mundo caído, un mundo marcado por el pecado y la lucha por la supervivencia. A pesar de ello, Eva asumió su rol con determinación. Sabía que su destino era ser la madre de toda la humanidad, y junto a Adán, comenzó a formar una familia. El nacimiento de sus hijos Caín y Abel no solo fue un evento trascendental, sino también un rayo de esperanza en medio de la dureza de su nueva realidad. Con cada nueva vida parecía que aún había un propósito más grande en la historia de la humanidad. Pero criar hijos en este mundo era un desafío que Eva jamás imaginó. No solo enfrentó el dolor del parto, sino también la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Cómo educar a sus hijos en un mundo sin Edén? ¿Cómo guiarlos cuando ya no contaban con la presencia de Dios de manera directa? Aunque el nacimiento de Caín y Abel representaba la continuidad del plan divino, lo que vendría después pondría a prueba su fe, su amor y su fortaleza como madre, porque la mayor tragedia aún estaba por ocurrir. Cada amanecer, cada jornada de trabajo, cada punzada de dolor, era un recordatorio constante de lo que Adán y Eva habían perdido. El Edén ya no era más que un recuerdo, un sueño inalcanzable que vivía en su memoria, mientras la dura realidad del mundo exterior se imponía sobre ellos. Ya no podían caminar con Dios como antes, su presencia no era la misma, y la lejanía del Creador se sentía como un peso difícil de cargar. Pero a pesar de todo, su historia no fue solo sufrimiento. Incluso fuera del paraíso, la gracia de Dios no los abandonó. Aunque ya no vivían en la perfección, aún podían sentir la presencia de su Creador, aunque de una manera diferente. Había momentos de gozo, instantes de esperanza que surgían en medio de la adversidad. Su familia, los hijos que trajeron al mundo, les dieron razones para seguir adelante. En cada cosecha que lograban, en cada pequeño milagro de la vida cotidiana, sabían que Dios aún obraba en su existencia. Poblar la tierra y enseñar a sus hijos sobre el Creador se convirtió en su misión más importante. No se trataba solo de sobrevivir, sino de transmitir la historia de un Dios que, aunque los había castigado, seguía siendo el guía de la humanidad. Y aunque el paraíso estaba perdido para ellos, en lo profundo de su corazón mantenían la esperanza. ¿Sería posible que, algún día, sus descendientes pudieran volver a caminar con Dios como ellos lo hicieron en el principio? La historia de Adán y Eva fuera del Edén
no es solo una narración de castigo y sufrimiento, sino también de lucha, perseverancia y esperanza. Aunque cargaron con las consecuencias de sus acciones, no se dejaron vencer por la desesperación. Siguieron adelante, cumpliendo con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra, sentando así las bases de la humanidad. Su vida es un reflejo de la dualidad que define la existencia humana: juicio y gracia, pérdida y nuevas oportunidades, error y aprendizaje. Aunque fueron expulsados del paraíso, la historia de la redención comenzó con ellos. A través de sus descendientes, el plan divino siguió su curso, demostrando que, incluso en medio del dolor y la separación, Dios nunca abandonó a la humanidad. La caída fue el inicio de un largo camino, uno que siglos después encontraría su redención definitiva. Pero todo comenzó aquí, con Adán y Eva, los primeros en experimentar lo que significa perderlo todo, y aún así, seguir adelante. Porque la historia de la humanidad no termina en la caída, sino en la esperanza de volver a caminar con Dios. Eva pasó sus últimos años con una carga aún más pesada que la del trabajo y el dolor, el peso del arrepentimiento. Aunque había intentado seguir adelante, nunca dejó de sentir las consecuencias de su desobediencia en el Edén. Según los textos apócrifos, Eva pasó mucho tiempo llorando, pidiendo perdón a Dios, lamentando el sufrimiento que su error había traído al mundo. Sabía que su desobediencia no solo los había afectado a ella y a Adán, sino a todas las generaciones venideras. Su muerte no está tan detallada como la de Adán, pero los relatos sugieren que no tardó mucho en seguirlo. Se dice que fue enterrada junto a él, en un acto simbólico que reflejaba su destino compartido. Juntos habían vivido, juntos habían caído, y al final, juntos descansaron, marcando el fin de la primera historia de la humanidad. Pero más allá del juicio y el dolor, la historia de Adán y Eva es una historia de reconciliación. Estos relatos apócrifos nos muestran una visión más humana de los primeros seres creados por Dios. No fueron solo símbolos de la caída, sino también ejemplos de arrepentimiento, de fe y de la búsqueda de redención. Su historia no terminó con la muerte. Su legado quedó grabado en la humanidad, en la lucha constante entre el pecado y la redención, en la esperanza de que algún día la separación con Dios sería sanada. Porque su mayor error no definió su destino, sino su deseo de volver a Dios. En resumen, la muerte de Adán y Eva, según los textos apócrifos, no fue simplemente el final de sus vidas, sino un acto de redención y esperanza. Aunque fueron los responsables de la caída de la humanidad, también fueron los primeros en experimentar el arrepentimiento y en recibir la promesa de una redención futura. Este detalle añade una capa de profundidad a su legado dentro de la narrativa bíblica, mostrando que su historia no se trata solo de castigo, sino también de misericordia divina. El simbolismo detrás de sus muertes es innegable. Representa el cierre de un ciclo, desde la creación perfecta en el Edén hasta la consecuencia inevitable del pecado. Con su muerte, la humanidad quedó marcada por la mortalidad, un recordatorio constante de la fragilidad humana y de la separación con Dios. Adán, como el primer hombre, llevó sobre sus hombros la carga de introducir la muerte al mundo, pero en su partida también dejó una enseñanza crucial: la necesidad de redención. Su historia es el inicio de una búsqueda eterna por volver a Dios, una búsqueda que, según las creencias cristianas, encontraría su respuesta en la llegada de un Salvador. La caída no fue el final, él fue el principio de la mayor historia de redención jamás contada. Si la muerte de Adán representa la entrada de la mortalidad al mundo, la de Eva simboliza el dolor y el sacrificio que marcarían la existencia humana. La promesa de sufrimiento en el parto que Dios le dio en Génesis 3:16 se cumplió no solo en ella, sino en todas las generaciones que la siguieron. Sin embargo, dentro de esa misma maldición, había una promesa de esperanza. De su descendencia vendría aquel que vencería a la serpiente, como se menciona en Génesis 3:15. Juntos, Adán y Eva no solo fueron testigos del juicio divino, sino también de la misericordia futura. Su historia no se detiene en la muerte, al contrario, apunta hacia la redención prometida. El acto de desobediencia de Adán y Eva, conocido como el pecado original, no solo marcó su destino, sino que definió la condición humana caída. Con su error, no solo perdieron el acceso al Edén, sino que trajeron consigo la mortalidad,
el sufrimiento y el trabajo arduo como parte inevitable de la experiencia humana. Pero la consecuencia de su pecado no terminó con ellos. Su caída afectó a toda la humanidad, ya que sus descendientes heredaron el peso de esa decisión. Desde entonces, la lucha entre el bien y el mal, entre la cercanía con Dios y la separación de Él, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, el legado de Adán y Eva no es solo uno de culpa y condenación. A través de su linaje se trazaron las genealogías que llevaron a figuras clave en la historia bíblica, como Noé, Abraham y finalmente Jesús. En la teología cristiana, Jesús es visto como el nuevo Adán, aquel que vino a restaurar la relación entre Dios y la humanidad, revirtiendo las consecuencias del pecado original. Esto nos muestra que, aunque su desobediencia trajo el pecado al mundo, también puso en marcha el plan divino de redención. La historia de Adán y Eva no es solo una advertencia, sino también un testimonio de que la restauración es posible, de que la fragilidad humana puede ser superada por la misericordia y la gracia divina. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero legado de Adán y Eva? ¿Cómo impacta su historia en nuestra vida hoy en día? Dejen sus comentarios abajo, estaré leyendo sus opiniones. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Les traeré más contenido interesante y profundo, que los hará ver estos relatos desde una nueva perspectiva. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.